¿Crees que cuando el gobierno captura a un capo, el cartel se derrumba con él? Lo has visto repetido como una promesa. Joaquín Guzmán. Loera morirá encerrado en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada, que en 50 años de carrera jamás pisó una celda, se declaró culpable ante una corte de Chicago. Y Nemesio Oseguera, El Mencho, cayó abatido en febrero de 2026 en un operativo en Tapalpa. Cabezas cortadas, imperios sin timón. Y sin embargo, ni una sola de esas organizaciones ha muerto. Cada golpe las multiplicó en lugar de aniquilarlas. Esta es la historia de 6 carteles que el gobierno mexicano juró destruir durante 4 décadas y a los que nunca pudo enterrar del todo. El último de esta lista desapareció oficialmente hace más de 45 años, antes de que casi todos los demás existieran, y su caída fue celebrada como el mayor triunfo del Estado contra el crimen. Fue, en realidad, el momento exacto en que perdió la guerra. Cuando llegues a él, entenderás por qué ninguno de los otros puede destruirse jamás. Los Zetas, el brazo armado que se volvió amo. La mayoría de los grandes capos mexicanos nacieron en la sierra, entre campesinos y cultivos de amapola. Los Zetas no. Ellos nacieron dentro del propio Estado, en los cuarteles del ejército, entrenados con dinero público para combatir al crimen organizado. A finales de los años 90, Osiel Cárdenas Guillén, jefe del Cártel del Golfo, buscaba una escolta que ningún rival pudiera igualar, y encontró la respuesta en un grupo de desertores de las Fuerzas Especiales. Al menos 31 militares de élite abandonaron sus filas a cambio del triple de su sueldo. Como ritual de ingreso, cada uno tomaba un número precedido de la letra Z, la misma clave con la que se identificaban dentro del cuerpo. Así nacieron el Z-40 y el Z-42. El gobierno había fabricado, sin saberlo, a su peor enemigo. Lo que distinguió a los Zetas de cualquier organización anterior fue el método. No traficaban solamente, administraban el terror como una empresa. Traían del ejército la disciplina, el manejo de armas de alto calibre y el despliegue táctico rápido, y lo combinaron con una crueldad calculada que servía de marca registrada. Fueron los primeros en diversificar el negocio más allá de las sustancias. Cobro de piso, secuestro, extorsión sistemática, tráfico de personas y robo de combustible. Convirtieron el miedo en un modelo de ingresos. Donde llegaban no pedían permiso, imponían un impuesto a la vida misma. El horror dejó de ser un daño colateral para volverse una estrategia corporativa. Su ventaja no era solo el fusil, sino el trato con el poder. Al provenir del ejército, conocían por dentro las tácticas del combate al crimen organizado y sabían negociar con la clase política. En un juicio en Estados Unidos se llegó a documentar cómo entregaron millones de dólares a autoridades estatales para operar sin estorbos. Con esa fórmula, disciplina militar más dinero para comprar voluntades, se expandieron a velocidad relámpago por Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Veracruz y Michoacán, y hasta montaron bases en Guatemala. Chocaron de frente con la familia michoacana, con los Arellano Félix y con el mismo cártel de Sinaloa. En apenas unos años dejaron de ser escoltas para volverse un ejército. Y ese ejército solo obedecía al miedo que él mismo sembraba. El punto de quiebre llegó alrededor de 2010, cuando los Zetas rompieron con el Cártel del Golfo y se declararon independientes. Lo que había sido una alianza se transformó en una de las guerras más atroces del noreste mexicano. Los antiguos socios se disputaron a fuego cada cruce fronterizo, y ciudades enteras de Tamaulipas y Coahuila quedaron atrapadas entre 2 ejércitos que ayer compartían nómina. Se dice que el enfrentamiento entre ambos grupos fue el partido más peligroso jamás jugado en la frontera. Ya no eran el brazo armado de nadie, eran un cartel propio, dispuesto a arrebatar cada plaza a punta de terror. La cría se había vuelto contra su dueño. Las cifras de esa estrategia todavía cuesta pronunciarlas. En agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, 72 migrantes que se negaron a pagar y a sumarse a sus filas fueron ejecutados y apilados en una bodega. Un año después, en Monterrey, un ataque incendiario contra el Casino Royal dejó 52 personas atrapadas entre las llamas. Y en 2011, en Allende, Coahuila, la organización borró un pueblo entero por una traición de dinero. Familias completas eliminadas, casas derribadas, cuerpos disueltos en ácido para que no quedara rastro. No eliminaban para cobrar una deuda. Lo hacían para que nadie olvidara quién mandaba. Al frente de esa maquinaria estaban 2 hermanos de Nuevo Laredo. Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, no venía del ejército. Empezó como mensajero de Osiel Cárdenas y su dominio del inglés le abrió las puertas del negocio en la frontera.
Asumió el mando en 2012, tras la caída de Heriberto Lascano, y a sus colaboradores les presumía haber acabado con más de 2.000 personas. Su hermano Omar, el Z-42, heredó el trono con la misma frialdad. Pero el imperio del miedo tiene una fecha de caducidad. El Z-40 fue capturado en 2013, el Z-42 en 2015, ambos sin disparar un solo tiro. Aún así, siguieron dirigiendo el negocio desde prisión, colocando familiares al frente de las operaciones. La cárcel no los apagó, solo los mudó de oficina. El desenlace llegó el 27 de febrero de 2025, cuando ambos hermanos fueron entregados a Estados Unidos junto a otros criminales de alto rango y hoy podrían enfrentar cadena perpetua. Y aún así, lo que fundaron no murió. De sus cenizas surgieron el Cártel del Noreste y los Zetas Vieja Escuela, células que todavía se disputan a tiros las plazas de Tamaulipas con brazos armados como la temida Tropa del Infierno. El mando del Noreste pasó a un sobrino de los Treviño, apodado El Huevo, cuya captura en 2022 desató decenas de ataques armados contra bases militares y hasta contra el consulado estadounidense en Nuevo Laredo. El apellido de la familia seguía dando órdenes desde el nombre mismo del grupo. El Estado entrenó a los soldados perfectos, los perdió y pasó 20 años intentando destruir a su propia creación. Los Zetas demostraron una lección incómoda que México aún no digiere. A un monstruo hecho en casa no se le combate como a los demás. Pero antes de ser un imperio, los Zetas fueron apenas la escolta de otro. Y el hombre que los armó ya era, para entonces, una leyenda en franca decadencia. Cártel del Golfo, el abuelo del narcotráfico mexicano. Cuando los Zetas todavía no existían, el Cártel del Golfo ya llevaba medio siglo cruzando la frontera. Es el más antiguo de todos, y su historia empieza donde nadie la buscaría. En los años 30, con Juan Nepomuceno Guerra contrabandeando alcohol hacia un Estados Unidos sumido en la ley seca. Se dice que llegó a tener trato comercial con los gánsteres de la época de Al Capone. Aquella pequeña operación de licores y contrabando fronterizo fue la semilla del grupo criminal más longevo del país. Nació traficando botellas, terminó moviendo toneladas. El salto de contrabandistas a imperio lo dio Juan García Ábrego, que en 1984 heredó el negocio de su tío y le añadió el polvo blanco. Su golpe maestro fue financiero. En lugar de cobrar una tarifa fija por kilo movido, negoció con los colombianos del Cártel de Cali quedarse con la mitad de cada cargamento como pago. A cambio, garantizaba que la mercancía llegara. Levantó almacenes a lo largo de la frontera norte capaces de guardar cientos de toneladas y construyó una red de distribución propia dentro de Estados Unidos. Llegó incluso a mover cargamentos en los autobuses del Servicio Migratorio estadounidense, un detalle que revela hasta dónde alcanzaba su ingenio. Fue el primer capo mexicano en figurar en la lista de los más buscados del FBI. Su ambición lo hizo rico y su tamaño lo hizo visible. En enero de 1996, García Ábrego fue detenido y extraditado, y hoy purga 11 cadenas perpetuas en una prisión estadounidense. Su caída abrió una guerra de sucesión de la que emergió el hombre que marcaría al cartel para siempre, Osiel Cárdenas Guillén. Su apodo lo dice todo. Nacido en una familia humilde de Matamoros, pasó de ser ayudante de mecánico y mesero a jefe absoluto del cartel. Se ganó el nombre de El Mata Amigos en 1998, cuando eliminó a su propio socio y compañero Salvador Gómez para quedarse con el mando. Fue él quien, buscando protección, mandó reclutar a los militares que se convertirían en los Zetas. Creó, sin saberlo, al brazo armado que un día se independizaría para devorar a su creador. Cárdenas cayó en 2003 tras una larga balacera. Fue extraditado en 2007 y sentenciado a 25 años. Salió de la prisión estadounidense en agosto de 2024 y fue entregado de vuelta a México meses después. Pero para entonces, el cartel que dirigió ya se había hecho pedazos. Tras su captura, el mando pasó por manos de su hermano Antonio Ezequiel, Tony Tormenta, eliminado en 2010, y de Jorge Eduardo Costilla, el COS, hasta que la organización se fragmentó en facciones que hoy llevan sus propios nombres: los Metros, los Escorpiones, los Ciclones, las Panteras. Cada célula peleando por su trozo de Tamaulipas. El abuelo del narcotráfico ya no tenía un solo rostro, sino una docena de máscaras. Y aquí está la paradoja que define a este grupo. En 2025, Estados Unidos lo designó organización terrorista extranjera, prueba de que sigue siendo una amenaza casi un siglo después de nacer.
Ese mismo año, ante la presión de esa designación, sus principales facciones empezaron a reagruparse de nuevo para hacer frente a enemigos comunes. Dominan los cruces clave de Matamoros y Reynosa, se han hecho fuertes con el tráfico de migrantes y saltaron a los titulares tras la desaparición de un grupo musical completo en Reynosa. La resistencia del Golfo es casi biológica. Cuando cae un líder, otro brota de la misma raíz. Un sobrino de Osiel Cárdenas, apodado El Contador, fue capturado y liberado 2 veces por falta de pruebas antes de que la Marina lo detuviera por tercera vez. Ninguna facción concentra ya el poder que tuvo García Ábrego, y esa misma dispersión se ha vuelto su escudo. No hay una cabeza que cortar para acabar con el cuerpo, porque el cuerpo tiene muchas y ninguna es imprescindible. Golpear al Golfo es golpear al agua. Fragmentado, golpeado, sin cabeza única, se niega a desaparecer del mapa. Al Golfo no lo apagó el tiempo, ni el Estado, ni sus propios hijos armados. Simplemente aprendió a sobrevivir en pedazos. Mientras el Golfo dominaba la frontera del este, otro imperio reinaba sobre los cielos de México. Y su dueño intentaría el único truco que ningún otro capo se atrevió a ejecutar. Cártel de Juárez, el imperio de los cielos. Su líder no quería ser famoso, y esa fue su arma más poderosa. Amado Carrillo Fuentes, sobrino de uno de los fundadores del viejo cartel de Guadalajara, tomó el control de Ciudad Juárez a mediados de los años 90, después de que su antecesor fuera eliminado en circunstancias misteriosas. Construyó algo que ninguno de sus rivales tuvo: una flota aérea. Compró aviones Boeing 727 y los llenó de polvo blanco proveniente de Colombia, moviendo cargamentos que ningún camión podía igualar. Por eso lo llamaron el Señor de los Cielos. No traficaba por carretera, traficaba por el aire. El método era de una escala que hoy resulta difícil de imaginar. Según cálculos de la Agencia Antidrogas estadounidense, en su apogeo el cártel de Juárez llegó a generar entre 200 y 300 millones de dólares por semana, de los cuales cerca del 1% se destinaba únicamente a sobornos. Controlaba cerca de la mitad de todo el tráfico que salía de México y tenía presencia en unos 21 estados. Su poder se sostenía sobre una red de complicidades que llegaba hasta lo más alto. Apenas meses antes de su desaparición cayó su principal protector, un general que había sido nombrado máximo responsable de la lucha antidrogas del país y trabajaba en realidad para él. La corrupción no era un accesorio del negocio, era el negocio. A diferencia de Pablo Escobar, cuyo espectáculo público lo condenó, Amado aprendió la lección contraria. Casi ningún periodista se atrevía a escribir sobre él, porque casi nadie sabía cómo lucía. Esa obsesión por el anonimato lo llevó a su final más extraño. El 4 de julio de 1997 ingresó a un hospital de la Ciudad de México para someterse a una cirugía estética que cambiaría por completo su cara y le permitiría desaparecer de una vez por todas. Nunca despertó. La versión oficial habla de una complicación durante la operación, pero las fotografías del cadáver mostraban un rostro tan hinchado y distorsionado que la propia agencia antidrogas jamás confirmó de forma irrefutable que aquel cuerpo fuera el suyo. El hombre que dominó los cielos se esfumó en ellos. Desde entonces, el misterio no se ha resuelto. Investigaciones periodísticas señalan que pudo haber fingido su propia muerte con ayuda de mandos corruptos, entregando rutas y operadores a cambio de una nueva identidad, y hay quien asegura haberlo visto años después en Sudamérica. Otros insisten en que la violenta guerra interna que estalló tras su desaparición fue solo una cortina de humo para enterrar cualquier intento de esclarecer lo ocurrido. Nada se ha comprobado, y quizá nunca se compruebe. En el mundo de los grandes capos, fingir la muerte no es un mito, es una estrategia. Y Amado tal vez fue el único que la dominó. Lo que vino después fue la decadencia. Su hermano, Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, heredó el imperio, pero pronto chocó con el cártel de Sinaloa cuando el Chapo se negó a pagar el impuesto por usar la plaza. La guerra fue implacable. El Chapo ordenó eliminar a Rodolfo, el hermano menor de los Carrillo, y el Viceroy respondió cobrando la factura con la vida de un hermano de Guzmán preso en un penal. Ciudad Juárez se convirtió en una de las ciudades más violentas del planeta. Para librar esa guerra, el Viceroy fortaleció 2 ejércitos: la Línea, su brazo armado en Chihuahua, y la pandilla Barrio Azteca, que operaba a ambos lados de la frontera y controlaba miles de puntos de venta en Ciudad Juárez. Con ellos convirtió la ciudad en un tablero de terror.
Pero la ofensiva del cártel de Sinaloa fue erosionando su dominio plaza por plaza, y ni siquiera el único heredero conocido del clan, un narco junior apodado El Ingeniero, logró detener la caída. El Viceroy fue capturado en 2014 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, y sin embargo, el cartel no se apagó. Su brazo armado, la línea, sigue operando, aliado desde 2017 con una potencia mucho más joven. El Estado hizo con Amado lo que no pudo hacer con casi ningún otro capo. Lo despojó hasta de sus símbolos. Años después de su desaparición, el gobierno subastó su mansión, valuada en decenas de millones de pesos, junto con sus autos y sus joyas, como trofeos de una guerra ganada. Pero mientras remataba el pasado del Señor de los Cielos, la línea seguía imponiendo su ley en las calles de Juárez y sirviendo de brazo armado a nuevos amos. Se puede subastar la casa de un capo. No se puede subastar la máquina que dejó andando. El Señor de los Cielos se llevó su secreto a la tumba o a donde sea que esté. Su organización, en cambio, se negó a acompañarlo. Los viejos imperios volaron y cayeron. El que vino después no voló. Se expandió como una franquicia. CJNG, la franquicia del terror. Ningún cartel creció tan rápido ni tan lejos como el de Jalisco. Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, nació en 1966 en Aguililla, Michoacán. Fue policía municipal y hasta cumplió una condena en Estados Unidos en los años 90. De ese pasado modesto construyó en poco más de una década una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta. Surgió de los restos del viejo cártel del Milenio tras la muerte de Nacho Coronel en 2010, cuando sus operadores sospecharon que el cártel de Sinaloa había traicionado a sus jefes. De aquel vacío nació el Mencho. No llegó a repartir, llegó a conquistar. Su método fue una innovación que lo cambió todo: el modelo de franquicia. En lugar de combatir a los grupos criminales locales de cada región, los absorbía. Al llegar a un nuevo municipio, identificaba a la banda que dominaba y le ofrecía una membresía para operar bajo sus siglas. Así, sin librar 1000 guerras, extendió su presencia a más de 20 estados y a 5 continentes. Detrás de esa expansión estaba una pieza silenciosa: los Queenies, el brazo financiero de la familia González Valencia, señalado como una de las estructuras de lavado más ricas del crimen organizado mundial. Mientras el Mencho ponía el terror, su esposa Rosalinda González Valencia movía el dinero. No expandía un ejército, expandía una marca. Y esa marca se escribió con desafíos directos al Estado. En 2015, durante la llamada Operación Jalisco, sus hombres derribaron un helicóptero militar y respondieron con bloqueos e incendios en decenas de municipios el mismo día. En 2020, en plena Ciudad de México, atacaron con más de 400 disparos al entonces secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que sobrevivió con 3 impactos de bala. Estados Unidos llegó a ofrecer $15 millones por información sobre el Mencho, una de las recompensas más altas jamás anunciadas. Y en 2025, en el rancho Izaguirre de Jalisco, colectivos de búsqueda hallaron los restos de cientos de reclutas en lo que parecía un campo de entrenamiento y exterminio. El terror volvió a ser, como con los Zetas, una herramienta de expansión. El músculo financiero se sostenía sobre una logística de nivel industrial. Sus rutas de precursores químicos llegaban desde Asia hasta el puerto de Manzanillo, donde solo entre 2024 y 2025 las autoridades aseguraron decenas de toneladas de sustancias destinadas a sus laboratorios de metanfetamina y de sustancia sintética. A eso sumó negocios que ningún cartel clásico había tocado: extorsión al aguacate, al limón, a la minería y al robo de combustible. Diversificó el crimen como una corporación diversifica sus mercados. Y esa amplitud lo volvió casi imposible de asfixiar por una sola vía. Su alcance dejó de ser mexicano hace tiempo. El CJNG tejió alianzas con organizaciones criminales en América Latina, Europa, Asia y África, y llegó a montar rutas de metanfetamina hasta Australia, uno de los mercados más rentables del mundo. En febrero de 2025, Estados Unidos lo designó organización terrorista extranjera, reconociéndolo como una amenaza de seguridad nacional. Para entonces ya era considerado el principal rival del cártel de Sinaloa y el cartel de más rápido crecimiento del continente. No competía por una frontera, competía por el planeta. Pero incluso una máquina así tiene un corazón que puede detenerse. El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales abatieron a El Mencho en un operativo en Tapalpa, Jalisco. La reacción fue inmediata y feroz. Bloqueos,
incendios de vehículos y disturbios en más de 20 estados del país. Su hijo, el Menchito, ya había sido extraditado y condenado a cadena perpetua años antes, de modo que la línea de sucesión familiar quedó rota. Su antiguo jefe de seguridad, el jardinero, fue capturado semanas después. El rey había muerto sin un heredero claro. Su ausencia abrió de inmediato una carrera silenciosa por el trono. Los analistas señalaron a un puñado de comandantes regionales como posibles sucesores, entre ellos un operador conocido como el Doble R, e incluso un hijastro del propio Mencho apareció mencionado en los reportes. Pero ninguno reunía la autoridad que el fundador ejercía sobre el resto de los mandos. En una organización construida como una federación de células, la pregunta ya no era quién heredaría el imperio, sino cuántos pedazos quedarían cuando terminaran de repartírselo. El vacío no detuvo la máquina, solo multiplicó a los aspirantes. Y aquí está lo que hace del CJTNG un caso aparte. Fue diseñado para sobrevivir a su propio rey. Al no depender de un solo hombre, sino de una red de comandantes regionales que operan con autonomía, la organización no colapsó con la caída de su fundador, sino que entró en una lucha interna por el trono mientras seguía moviendo mercancía por medio mundo. El Estado descabezó a la bestia y descubrió que la bestia tenía muchas cabezas más. Mataron al hombre. La estructura siguió respirando, pero incluso la franquicia tuvo un rival al que nunca logró tragarse. El imperio más antiguo que sigue en pie y el único que estaba a punto de devorarse a sí mismo. Cártel de Sinaloa, el coloso que se traicionó a sí mismo, es el nombre más temido y más reconocible de todos. El Cártel de Sinaloa, levantado por Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, llegó a controlar cerca del 40% del mercado de opiáceos, con ingresos que Naciones Unidas calculó en unos $6,000 millones anuales. Durante décadas fue la organización dominante del país, con el corazón en el Triángulo Dorado, esa región montañosa entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde los cultivos se esconden y los laboratorios trabajan sin descanso. Sus dos fundadores construyeron un imperio que sobrevivió a todo, menos a sí mismo. La clave de su resistencia fue precisamente su estructura. El Cártel de Sinaloa, como han reconocido las propias autoridades, nunca tuvo un líder único. Siempre operó con varias cabezas, con células y liderazgos que se repartían el poder. Por eso resistió la traición de los Beltrán Leiva en 2008, la primera captura de El Chapo y la segunda, y hasta su extradición definitiva a Estados Unidos, donde hoy cumple cadena perpetua. Su capacidad de producción era de escala industrial, al punto de que otras organizaciones trabajaban para él. Mientras el Mayo permaneciera libre, el equilibrio se mantenía. Un hombre que en 50 años de carrera jamás había pisado una celda parecía imposible de tocar. Esa certeza fue la que se rompió. El golpe no vino del gobierno, sino de dentro. En julio de 2024, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, presuntamente engañó y trasladó contra su voluntad a El Mayo Zambada a bordo de una avioneta rumbo a Estados Unidos, entregándolo como moneda de negociación para aliviar su propia situación judicial. El patriarca, que había sobrevivido 5 décadas, cayó por una traición de los suyos. Estados Unidos celebró la captura como un golpe al corazón del cartel, y en agosto de 2025 el propio Mayo se declaró culpable ante una corte estadounidense. La agencia antidrogas lo llamó el colapso de un mito. Pero la entrega desató lo que ninguna autoridad había logrado: una guerra civil dentro del propio cartel. Desde el 9 de septiembre de 2024, las dos grandes facciones se despedazan entre sí. De un lado, los Chapitos, los hijos de El Chapo, encabezados por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Del otro, la Malliza, leal a Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, decidido a vengar la entrega de su padre. El saldo es escalofriante: alrededor de 2,000 vidas eliminadas solo en el estado de Sinaloa durante 2025. Cientos de desaparecidos y comunidades convertidas en pueblos fantasma. Culiacán, la cuna del cartel, se transformó en un campo de batalla con narcobloqueos, tiroteos y hasta profanaciones de tumbas. La misma familia que levantó el imperio ahora lo derrumba. A la guerra interna se sumaron viejos enemigos que olieron la debilidad. Los restos de la organización de los Beltrán Leiva, comandados por El Chapo Isidro, y hasta el tío de los herederos, Aureliano Guzmán, el Guano, quedaron atrapados en el fuego cruzado, aliándose y traicionándose según el mes. El costo no fue solo humano. Culiacán registró pérdidas económicas históricas, con negocios cerrados, calles vacías al anochecer y una ciudad entera rehén de un pleito de herencia.
El imperio que enriqueció a una región terminó empobreciéndola. Nadie gana una guerra librada en casa. El desgaste ha sido implacable. A lo largo de 2025 cayeron operadores clave, uno tras otro, entre capturas, extradiciones y ejecuciones. México entregó ese año a decenas de criminales de esta organización, incluidos yernos y escoltas de sus líderes. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán siguen prófugos con una recompensa de $20 millones sobre sus cabezas, mientras se habla de alianzas antes impensables para sobrevivir a la ofensiva de la Malliza. Y lo más inquietante no es su debilidad, sino su capacidad de mutar. En medio del caos surgieron reportes de un pacto antes inconcebible entre una facción de los Chapitos y su histórico enemigo, el CJTNG, sellado incluso con el intercambio de operadores de confianza. Los expertos advirtieron que la unión de las dos organizaciones más poderosas de México podría dar origen a un supercartel binacional, un coloso con el músculo de ambos. Ni siquiera acorralado, el cártel de Sinaloa deja de ser una amenaza. Un imperio herido no muere. Busca con quién fundirse. Y aún así, con sus dos fundadores presos y sus herederos enfrentados a muerte, el cártel de Sinaloa sigue de pie, todavía moviendo mercancía, todavía negándose a caer. El coloso resistió a todos sus enemigos durante 40 años. No pudo resistir a los suyos. Cada capo que has escuchado esta noche se sentó alguna vez en la misma mesa, y el hombre que presidía esa mesa construyó la máquina que los hizo, a todos indestructibles. Cártel de Guadalajara, la madre de todos los carteles. Antes de que existiera Sinaloa, antes de Juárez, antes del Golfo Moderno y de Jalisco, existió un solo imperio que los contenía a todos. El Cártel de Guadalajara fue la primera organización mexicana dedicada por completo al tráfico de sustancias, y su arquitecto fue Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, el padrino. Nacido en 1946 en las cercanías de Culiacán, fue agente de la Policía Judicial y guardaespaldas de un gobernador antes de comprender que el verdadero poder no estaba en cuidar a los hombres importantes, sino en volverse uno de ellos. De ese salto nació el crimen organizado moderno en México. Todo lo demás vino después. Su historia hunde las raíces en una tragedia previa. Cuando el ejército lanzó la Operación Cóndor a finales de los años 70 para arrasar los cultivos de amapola y hierba en Sinaloa, decenas de traficantes huyeron y se reagruparon en Guadalajara. Allí, Félix Gallardo se unió a Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, y a Ernesto Fonseca, Don Neto, ambos formados en la vieja escuela de Pedro Avilés, el pionero del tráfico en el Pacífico. Juntos levantaron algo que nadie había intentado. Del acoso del Estado no nació el fin del negocio, sino su versión más ambiciosa. La visión de Félix Gallardo era monopolizar el negocio. Reunir bajo un mismo pacto a todos los cabecillas de cada plaza, fijar los precios de la mercancía y evitar las guerras que devoraban las ganancias. Y fueron más lejos que nadie. Se convirtieron en los primeros mexicanos en aliarse con los grandes carteles colombianos, tendiendo el puente por el que pasaría el polvo blanco de Medellín y de Cali rumbo a Estados Unidos. Por ese corredor llegaron a mover cargamentos que generaban ganancias colosales, y con ellos una influencia política que ningún grupo anterior había soñado. Unificaron lo que estaba disperso. Crearon el primer trono. Ese trono se sostenía sobre un escudo invisible, la protección política. Antes de traficar, Félix Gallardo había sido escolta de un gobernador de Sinaloa y de esos años conservó una red de padrinazgos que lo blindó durante toda su carrera. El cartel no sobornaba a funcionarios sueltos, convivía con ellos. Esa fue su verdadera innovación, más peligrosa que cualquier cargamento, demostrar que un capo podía sentarse a la misma mesa que el poder legítimo. Años más tarde, ya preso, uno de sus fundadores llegó a ofrecer pagar la deuda externa de México a cambio de su libertad. La cifra no era un delirio, era una radiografía de cuánto dinero movía aquel imperio. El poder de aquel imperio se medía en toneladas. En 1984, la agencia antidrogas destruyó en el rancho El Búfalo una plantación de hierba tan descomunal que las pérdidas se calcularon en unos $160 millones de la época. Fue un golpe que el cartel no perdonó, y la venganza cambiaría la historia. En febrero de 1985, el agente encubierto Enrique Kiki Camarena, que había ayudado a rastrear esa plantación, fue secuestrado a plena luz del día en Guadalajara.
sometido a un interrogatorio violento durante horas y eliminado junto a su piloto. El crimen desató una presión internacional sin precedentes. Al tocar a un agente estadounidense, el cartel firmó su propia sentencia. La reacción fue demoledora, aunque desigual. Caro Quintero alcanzó a huir en un jet privado hacia Costa Rica después de que un jefe policial recibiera un soborno para dejarlo escapar. Fue detenido allá poco después, en 1985. Don Neto cayó ese mismo año, y Félix Gallardo, que mantuvo un perfil bajo 2 años más, fue capturado finalmente en abril de 1989. El gobierno anunció al mundo que había descabezado al imperio más grande de México y celebró la captura del jefe de jefes como su mayor victoria contra el crimen. Los titulares hablaban del fin de una era, y tenían razón en algo. Era el fin de una era, solo que no era la que creían. Porque aquí está lo que casi nadie contó y lo que resuelve todo lo que has visto esta noche. Antes de entrar a prisión, Félix Gallardo hizo algo que ningún capo había hecho jamás. Comprendió que un imperio único podía destruirse de un solo golpe, tal como el gobierno intentaba destruir el suyo. Así que decidió desmantelarlo él mismo, por adelantado. Convocó a los principales jefes del país a una reunión en la ciudad de Acapulco y repartió México en pedazos, entregando a cada quien una plaza propia para operar con independencia. Estaba privatizando el negocio antes de que se lo quitaran, devolviéndolo a la clandestinidad para que ningún golpe pudiera derribarlo entero. ¿Y a quiénes les repartió esas plazas? A los hermanos Arellano Félix les tocó Tijuana, donde nacería el cartel que dominó esa frontera. A su viejo subalterno Amado Carrillo le correspondió Ciudad Juárez y sus cielos. Y el corredor de Sinaloa quedó en manos de un grupo de aprendices llamados Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada y Héctor el Güero Palma. Cada uno de los carteles que has escuchado esta noche es una rama de aquel único árbol que Félix Gallardo podó con sus propias manos. El gobierno arrestó a un hombre creyendo que ganaba la guerra. En realidad, garantizó que jamás podría ganarla. Convirtió un imperio destructible en una docena de reinos imposibles de aniquilar a la vez. Aquella repartición no solo creó carteles, creó una dinastía. Los hombres que recibieron una plaza formaron después a sus propios hijos y sobrinos en el oficio. Esa generación de narco juniors que heredó rutas, contactos y rencores sin haber sudado para conseguirlos. De la mesa de Acapulco salieron el cártel de Tijuana de los Arellano Félix, el de Juárez de los Carrillo Fuentes y el de Sinaloa de Guzmán y Zambada, y de cada uno brotaron luego decenas de células nuevas. Félix Gallardo no fundó un cartel, fundó un método de reproducción, y ese método resultó indestructible. El Estado derribó al cártel de Tijuana capturando a los Arellano Félix uno por uno. Desmoronó a la organización de los Beltrán Leiva, fragmentó al de Juárez. Cada victoria parecía definitiva, y cada vacío fue ocupado por una célula más joven y más difícil de rastrear. Descabezar a un grupo solo abría espacio para el siguiente. La guerra contra las sustancias se volvió una cosecha perpetua. El Estado talaba árboles, y el bosque que el padrino sembró seguía creciendo. El destino de los 3 fundadores cierra la ironía. Caro Quintero salió libre en 2013 por un tecnicismo. Pasó casi una década prófugo. Fue recapturado en 2022 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, donde enfrenta juicio. Don Neto, anciano y enfermo, terminó cumpliendo arresto domiciliario hasta obtener su libertad total. Y Félix Gallardo, el arquitecto de todo, sigue tras las rejas, en silla de ruedas, sordo de un oído, ciego de un ojo, el último de los padres fundadores que aún respira en una celda. El hombre que dividió un país agoniza olvidado en una prisión. El gobierno mexicano lleva más de 45 años capturando, extraditando y abatiendo a cada hombre que Félix Gallardo formó en aquella mesa. Y cada golpe, cada titular de victoria, no ha hecho más que confirmar su diseño. No se puede acabar con una hidra cortándole las cabezas de una en una. El padrino lo supo antes que nadie, y por eso ganó la única guerra que de verdad importaba, la de después de su caída.